Muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Les saluda a Kemi desde Perú. El día de hoy estoy con Andy y pues esta es una nueva sección, pues un nuevo capítulo en nuestra sección Creando Conciencia y pues estamos en Evangelismo GR, ¿sí? Y hoy día pues traemos un tema súper chévere, muy bonito, el cual a mí me agrada, me encanta porque es un tema en el cual podemos hablar mucho, mucho acerca del plan de Dios que tiene para con nosotros, ¿verdad, Gandhi? Definitivamente que es importante que lo platiquemos, sobre todo aquellos que nos escuchan y que aún están en esa incertidumbre interior, ¿no? De seguir a Cristo, de no seguirlo, sobre todo aquellos, ¿no? Y a los demás que ya estamos en este camino, pues no es malo recordar este tema muy importante, muy, muy lindo, porque vamos a abordar cómo un hombre dio su vida por cada una de nosotros, probablemente sin pedírselo, pero necesario para que ahora nosotros podamos tener una segunda oportunidad. Con eso tal vez yo quisiera iniciar recalcando de que siempre con Dios podemos tener una segunda oportunidad en la vida, independientemente de lo que hayamos hecho. Podemos tener una segunda oportunidad, así que es todo un gusto para mí estar acompañado aquí de Akemi desde Perú. Yo estoy aquí en Guatemala, aunque yo soy de El Salvador, pero por acá estamos viviendo ahora ya hace un par de añitos. Excelente. Muy bien, nuestro tema del día de hoy es conociendo las buenas nuevas de salvación y tenemos pues 7 pasos para poder lograrlo. Así que vamos a empezar y bueno, damos inicio con nuestro tema. Siguiente. Hablemos de el pecado nos separa de Dios. Si bien es cierto, todos conocemos lo que es el pecado, ¿no? Es algo que pues Dios aborrece, es algo que está mal para la ley de Dios, en lo que dice su palabra, es aquello que genera un problema dentro de la relación entre el hombre y Dios. Lo que dice Romanos 3:23 acerca de esto es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos que el pecado fue el primer problema por el cual nos separamos de Dios. ¿Y qué es el pecado? Anne, ¿qué es el pecado para ti? Eh, que es importante que entendamos, muchachos, que eh, todo, es relevante mencionar que hay una materia en la cual nosotros eh, nos podemos ayudar para definir el tema del pecado. Esa materia que es parte de lo teológico se le llama amarteología. Y nosotros podemos entonces conceptualizar en base a lo que el griego eh, amarteología nos dice, por ejemplo en Romanos 3:23, que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esta palabra pecado, quiero ver, emarto, es el griego, cuando habla de pecado, significa errar en el blanco. Ahora bien, cuando hablamos de errar al blanco, estamos hablando de una incapacidad que tenemos. Cuando existe, cuando hay cuando el ser humano nace con esa tendencia al pecado, estamos refiriéndonos a que somos incapaces como que de atinarle a lo que debemos de atinarle, hablando principalmente en el área moral. El ser humano ya nace con cierta base moral, de qué es bueno y qué es malo, pero cuando tenemos la tendencia a solo hacer lo malo, estamos siendo incapaces de poder hacer el bien de acuerdo a la moral de Dios. Eso produce el pecado, eso es el pecado.
nos hace incapaces de poder hacer el bien, a pesar de que nosotros lo intentemos, a pesar de que nosotros nos esforzamos. Por eso es que la cuestión del pecado es bien complicado, es bien complejo, porque nosotros podemos intentar de todas las formas posibles, podemos ir al psicólogo, podemos con amigos, podemos ir con charlas motivacionales, entre otras cosas, con tal de esforzarnos en hacer el bien, pero es que hacer el bien, de acuerdo a la moral de Dios, no se basa en el esfuerzo humano, se basa en la capacidad que el Espíritu de Dios da al ser humano para hacer el bien. Y por eso es que esta primera imagen nos habla de que el pecado nos separa de Dios, porque el pecado hace como que un abismo entre la capacidad que tengo de hacer el bien dada por la moral de Dios, y ahora entonces con el pecado soy incapaz de hacerlo, y por eso es que yo siempre hago lo malo. Eso es un grave problema. Tenemos ese grave problema. Claro, Y no podemos erradicarlo si no es a través del Espíritu Santo, ¿no? claro. Recordemos también que el pecado pues fue generado por desobediencia, ¿no? Si bien es cierto, el pecado pues eh, es todo lo opuesto a lo que dice la palabra, ¿no? Y pues aclarando, ¿no? Que si nosotros nos basamos en que debemos obedecer la ley, yo creo que todos podríamos estar más cerca de Dios y evitar esto del pecado, ¿no? Porque si bien es cierto, yo creo y a veces lo digo y lo comparto, es que simplemente el pecar es el desobedecer en todo, porque la Biblia dice no matarás y si desobedeces esa ley ya estás pecando. Entonces, eh, yo creo que para poder erradicar el pecado dentro de la vida de una persona es pues obediencia, ¿no? A Dios más que todo. No, Pero y hablando del digamos pecado, ahí, eso que dijiste a Kemi, o sea, de que de la desobediencia que inicia todo, eh, ahí es donde nosotros vemos desde el principio que Dios crea en el ser humano una base moral. Eh, y la serpiente, que Satanás es muy astuta porque utiliza ciertas palabras tergiversadas para engañar en primera instancia a Eva y por consecuencia Eva a Adán, diciéndole o acaso, o sea que Dios les ha dicho que no pueden comer de los frutos del árbol, y eso no es lo que había dicho Dios. Y si Dios no pone el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto, entonces Dios estaría negando su propia esencia, que es de ser un Dios justo. Parte de la justicia de Dios y parte de su soberanía era poner ese árbol porque había una base moral. Dios ya les había dado una instrucción. Dios les había dicho, de todo árbol pueden comer, menos de aquel. Ahí había una instrucción entonces. El ser humano, Eva, en primera instancia, tenía como que esta base moral, ok, ya tengo una instrucción de que no debo de hacerlo. De todo puedo comer, menos de ahí. Ahí hay una base moral. Ya Dios constituye en el ser humano la capacidad de poder tomar una decisión, o sea, de tener una voluntad propia. Claro, la serpiente fue muy astuta y engaña a Eva diciéndole que no podían comer de todo, y bien, sí, menos de ese. Diciéndole que no, pero es que si comen de este van a ser como Dios, y no era así. Dios no había dicho eso. Y tenemos que tener mucho cuidado, muchachos, porque Satanás es muy astuto. Siempre él va a buscar la forma de hacernos caer a través de engaños. Y como ya bien dijo Kevin, la desobediencia a las leyes, que me imagino, si nos apegáramos a las leyes, son como 614, 613 leyes por ahí que hay escritas, alaban, o sea, son bastantes. Claro, para Jesús eran las mismas leyes que él viene y las menciona en amar a Dios.
y después amar al prójimo, pero o sea, son las mismas leyes y eso, o sea, eso es muy, muy complejo hablar de esto. Sí, exacto. Y por eso, pues aquí viene el paso 2, del cual vamos a continuar con nuestro tema. Ya hemos hablado qué es el pecado, ¿no? Es cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios y que por más pequeñas que nosotros pensamos que sea, por más que digamos, no, es una mentirita blanca, no, no va a pasar nada, no, acá no existe ni mentira blanca ni negra, o sea, acá todo es o, o digo la verdad o no la digo, entonces, o mato a la persona, porque tú vas a decir, no, lo he matado a medias, no, entonces no existe algo a medias, no existe el que lo he hecho por una acción buena, no. Aquí el pecado es pecado y pues tenemos que saber que nuestras acciones traen consecuencias, ¿ok? Y es algo que de lo que vamos a hablar en este momento en nuestra siguiente pues diapositiva, que dice pues que todos estamos lejos de Dios, que es lo que hemos leído hace un momento, ¿sí? Pero en la traducción de latinoamericana nos dice que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Recordemos que al principio, pues sí, estuvimos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque Adán pecó, como lo dijo Andy, todo empezó porque Adán y Eva desobedecieron y esto contrajo a que todos los que vengamos de esta descendencia, todos los que hemos seguido poblando la tierra, traigamos con nosotros el pecado original, el cual una vez nosotros arrepintiéndonos de todo, podemos nuevamente acercarnos a tener una relación con Dios. Y fíjate que ahí, Akemi, es importante que entendamos, por ejemplo, Casiodoro de Reina traduce ahí en Romanos 3:23 que todos están destituidos. La palabra de destituidos, que al menos tal vez allá en el año 1600 que se tradujo, Casiodoro de Reina lo tradujo, es importante entender el concepto, porque el pecado es cierto, nos separa, ok, pero ¿cuál es la consecuencia de la separación? O sea, ¿qué significa esa separación? Y es que el original, cuando habla de destituido, se refiere a que nos vuelve deficientes, nos vuelve como que es inalcanzable para nosotros. El pecado, eso es lo que hace, muchachos. Cuando nosotros pecamos contra el Señor, o sea, el pecado nos hace deficientes de poder alcanzar, nos hace deficientes en cuanto a capacidades, nos hace deficientes en cuanto a aptitudes morales para alcanzar a Dios, alcanzar su gracia, alcanzar su favor. Eso es lo que hace el pecado, nos hace deficientes. O sea, probablemente podemos tener riquezas, podemos tener dinero, podemos tener muchas otras cosas de lujos o facilidades, pero eso no siempre significa que tenemos el favor del Señor de Dios. El pecado es muy engañoso, Claro, Satanás es muy engañoso. claro. Y recorremos otra cosa, ¿no? Hablando de nuestra siguiente diapositiva en la que vamos a presentar en este momento, nos habla de otra consecuencia, que es, como yo le dije hace un momento, ¿no? Cada acción trae una consecuencia. Seamos pues sinceros en el tema de que algunos piensan que lo que hagamos aquí en la tierra pues no se nos va a contar después, porque algunos no piensan que pueda existir pues a Dios o que vaya a haber un juicio después de esto. ¿Y qué dice? Pues no, dice que la paga o lo que tú ganas por pecar, ¿sí? Si quieres, porque algunos dicen, no, yo tengo que vivir mi juventud, ¿a qué mi Andy? Yo tengo que vivirla, así que por eso me tengo que ir a parrandear, me tengo que, bueno, acá en Perú parrandear es ir de fiesta, desvelarme, o tengo que ir, no sé, ¿no? Hacer cosas que no debo. Entonces, ¿cuál es la recompensa, no? Entre comillas, es, recuerdo lo que dice Romanos 6:23, pues dice que la paga del pecado es la muerte.
Entonces, la consecuencia de todas tus acciones que se basen en desobediencia a la ley de Dios, a lo que dice su palabra, es la muerte. Entonces, la pregunta sería, ¿tú estás dispuesto a tener esta recompensa, esta paga por tus pecados? Porque yo creo que nadie quisiera tener una muerte eterna o un momento de sufrimiento eterno en el cual pues tengas que pagar pues todo lo que has hecho aquí en la tierra, ¿no? Pudiendo haberte arrepentido, pudiendo poder entregar tus pecados, porque tenemos que ser conscientes de que Dios pues hizo un gran sacrificio enviando a su Hijo para que nosotros tuviéramos pues la facilidad de poder acercarnos a Dios, pero por voluntad propia, así como también por voluntad propia pecamos, entonces también tenemos pues que asumir las consecuencias de lo que hagamos acá en la tierra. Ahora, el punto sería que, digamos, voy a ponerlo así, eh, ¿cómo, bueno, dos cosas. Uno, ¿cómo yo llego, cómo yo llego a reconocer que necesito el perdón de Dios? O sea, si el pecado me hace a mí incapaz y deficiente de poder hacer el bien, de poder atinarle al blanco, entonces, ¿cómo hago para reconocer que necesito el perdón? Porque, o sea, Es que de eso es repente me hablan de que sí, que necesito el perdón de Dios, porque pues Dios hay vida eterna, porque es su amor y que tengo que ser voluntario. Y vaya, sí, está bien, o sea, racionalmente lo entiendo, pero entonces, ¿cómo hago para en realidad reconocer en mi espíritu, en mi voluntad, que yo necesito de ese perdón, de ese Dios supremo, de ese Dios que dio su vida por mí, pero ¿cómo hago para reconocerlo? Porque si el pecado me aleja de Dios, entonces creo como que hay algo entonces, hay algo que debe de existir entre este alejamiento y este acercamiento, hay algo intermedio, hay algo que de repente me debe de hacer a mí un match en mi mente y para decir, ok, sí es cierto, necesito del perdón de Dios porque las consecuencias, a pesar de que yo no reconozca que necesito el perdón de Dios, las consecuencias siempre van a ser consecuencias. O sea, las consecuencias aquí en esta tierra siempre las vamos a pagar independientemente si yo reconozco o no que necesito el perdón de Dios. Eso es algo innegable. Y la muerte, al menos la que se refiere aquí Romanos, que es una muerte pues más allá de este plano terrenal, pero también en algunas ocasiones es muerte literal, porque pues obviamente si yo vengo y me relaciono con gente que de narcotráfico, con gente de pandillas, con gente que tiene este tipo de crímenes, que hace este tipo de crímenes, que ahora pues se le denomina crimen organizado, pues obviamente en algún momento lo que me va a esperar es que me van a matar. Entonces ahí literalmente la paga del pecado va a ser mi muerte física y por supuesto si yo muero en esas condiciones, muerte espiritual. Pero digamos, nosotros que ya estamos en este camino, sabemos de que hay una muerte espiritual. Pero ¿cómo hago entonces para aquel que no conoce a Cristo, que llegue de repente a reconocer por voluntad propia en su espíritu que sí necesita el perdón de Dios? claro. Y es algo que tú dijiste, ¿no? Que debe haber algo que nos ayude a poder reconocer, ¿no? Y si bien es cierto, el hombre pues nace con una necesidad de buscar, de buscar a Dios inconscientemente, siempre va a haber, y su palabra lo dice, ¿no? Que Él va a ser conocido hasta los fines de la tierra. Entonces, ninguno va a dejar de escuchar lo que es la palabra de Dios. Pero sí existe, ¿no? Una solución, algo que nos acerca a Él. Y es algo que vamos a ver el día de hoy, pasando acá a nuestra siguiente, pues, slide. Y tenemos aquí un versículo, ¿no? Que es Isaías 59:2, que dice, pero la maldad de ustedes
los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Entonces, el pecado nos dice que es la separación, ¿no? Lo que hemos estado hablando con Andy hace un momento. Pero, ¿qué hay más allá? Ya que Andy, ustedes me dijeron que ya, pues ya, yo ya pequé, entonces yo ya estoy lejos de Dios, Dios no quiere saber de mí. Pero ¿qué pasa cuando yo sí me quiero acercar a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué pasos debo seguir? ¿Cómo yo puedo decirle, acercarme a Dios sin miedo a que Él me juzgue por mis pecados? Y eso pues lo tenemos aquí mismo, que lo vamos a mostrar en este momento, que nos dice pues en la Biblia pues también nos dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10, 11. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no buscamos a Dios y pues hacemos que nuestro pecado nos aleje voluntariamente de Dios, porque recordemos que a ti nadie te ha puesto una pistola para poder decidir, ¿no? Qué hacer. Y yo me acuerdo que hace poquito yo a veces recordaba que a veces mi mamá a mí me obligaba pues a ir a la iglesia o de repente no de niña, pero llega un tiempo en el cual, o sea, tú decides si quieres continuar, ¿no? De repente a la mayoría de edad tú decides si quieres continuar siendo cristiano, si quieres continuar yendo a la iglesia de repente, pero es tu decisión. Y aquellos que hemos decidido, porque es una decisión, el tema de poder acercarte a Dios, el tema de poder decir, sí, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he hecho mal y necesito, ¿no? Necesito, porque es una necesidad. La presencia de Dios en la vida del hombre es una necesidad. No sé si tú, Andy, opines lo mismo, pero cada persona, a pesar que pueda tener muchas cosas, siempre va a haber una necesidad, es como un vacío en tu vida que necesites llenarlo. ¿Por qué? Porque solamente la plenitud de una vida, así una vida plena, te la da Dios. Entonces, tú quieras o no, va a haber un momento en el cual tú vas a querer buscar a Dios, pero ¿cuál es el medio para llegar a Dios? Andy. Sí, es como que digamos, así como estamos hablando nosotros, que digamos que lo estamos hablando bien cristiano, eh, eh, probablemente puede ser como que un dilema muy filosófico para aquellos que todavía no han tenido una experiencia con Cristo eh, personal. Porque pues nosotros podemos hablar de las experiencias que hemos tenido con Cristo, ¿no? Y eso pues puede sonar muy metafísico porque lo es, pues son cosas que nosotros, o sea, no podemos explicar o no podemos comprobar físicamente, tangiblemente, las experiencias que hemos tenido con Cristo al momento de acercarnos, al momento de tener como que esa llenura de parte de su espíritu, eh, pero sí son experiencias que nada más las podemos enfatizar como personales. Ahora bien, entonces, eh, me dice, o sea, Isaías dice de que por el pecado que ya no les quería escuchar. Eh, y entonces, o sea, me están diciendo que el pecado nos aleja de Dios y que por el pecado Dios no nos quiere escuchar. Entonces, ¿cómo hago yo? Bien dijiste, va, Kemi, ¿cómo hago yo entonces para acercarme a Él? Y es que hay que también, muchachos, tengo que mencionarlo porque es importante que en Isaías, cuando menciona que Dios no los quería escuchar, era porque a pesar de que el profeta Isaías había predicado y había proclamado advertencias sobre que si el pueblo seguía pecando, seguía en ese pecado de idolatría y entre otras cosas más, si el pueblo seguía ahí, entonces lo único que le iba a venir es destrucción y entonces Dios se iba a apartar de ese pueblo. Y como el pueblo de Israel
siguió en el pecado, entonces viene Dios y como consecuencia de seguir en el pecado, a pesar de las advertencias, entonces viene Dios y decide mejor apartarse. ¿Verdad? Que tiempo después entonces llega todo la cuestión de los caldeos con Nabucodonosor después y los asirios y llegan a hacer toda una destrucción ahí con el pueblo de Israel. Entonces, o sea, hoy Dios te está advirtiendo que si sigues en esa vida Bueno, inmoral, esa vida continuando pecaminosa, pues y es que con el mira, pues tema, para podríamos Dios, decir pues en eh, todo caso en lo que desde englobamos lo más lo que Andy nos pequeño acaba de decir, pues, ¿no? hasta lo más grande, sigue siendo pecado. De repente, e incluso fíjate, yo me atrevería a decir que cuando a veces nos preguntan, ¿y cómo estás? Bien, pero quizás no estamos bien. Hasta allí estamos casi que, o si no, rayando en el pecado. Desde esa cosita mínima hasta la desobediencia más grande que Claro, nosotros podemos justamente imaginar, porque englobando lo que tú esos niveles decías, los Andy, hacemos pues es los eso, ¿no? humanos, Que pues, tenemos ¿verdad? que O sea, tener en cuenta aquello que pues nos ha separado de Dios, pues constantemente, que es el pecado. Eh, y, y buscando pues en el tema de el generar pues, ok, bueno, buscando el tema de poder, buscando el tema de poder ver qué es el pecado en sí, pues ya lo hemos escuchado, no es lo que nos separa de Dios en sí. Y bueno, vamos a ver qué solución pues podemos buscar en ello, ¿no? Y bueno, el día de hoy, como le decimos, tenemos el tema de cómo acercarnos, cuáles son las buenas noticias que tenemos. Entonces, pasando a lo siguiente, tenemos pues algunas palabras claves a las cuales queremos que ustedes entiendan, ¿no? Que el pecado es la separación, lo que nos aleja de Dios, que nos vuelve personas pues injustas delante de Dios, porque dice que no hay justo ninguno, más el único que vino acá, que fue el Hijo de Dios. El pecado es destrucción, es muerte, es la paga del pecado, es muerte. El pecado en sí es la maldad de la humanidad en sí. Y llegó por un engaño, lamentablemente Eva, Adán fueron engañados, fueron atrapados por las mentiras del diablo en su momento, en su época, y pues trajo consigo el pecado original. Pero hace unos minutos atrás Andy nos decía, ¿no? De que qué es lo que podemos hacer, y repetía la pregunta que yo dije. Entonces, es importante saber algo, ¿no? Si hay algo que podemos hacer, si hay algo. Y ese algo es pues el buscar a Jesús, que es la única vía que conecta al hombre con Dios. Entonces, es tenerlo en cuenta el día de hoy, es eso, ¿no? Tener en cuenta ello, porque de repente algunos de ustedes dirán, pero que Milla, pues me dejaste al aire, me dijiste que estoy separado de Dios, entonces, ¿qué voy a hacer? No sufren con crisis existenciales en este momento, porque si bien es cierto, estamos empezando este tema de buenas nuevas, ¿sí? Y el día de hoy hemos hablado de lo que nos separa de Dios, que es el pecado en sí. Tratemos de continuar, ¿no? Esta secuencia en la cual podamos seguir aprendiendo juntos el cómo llegar a obtener, a escuchar cuáles son las buenas nuevas en sí para nosotros, para cada uno de ustedes, porque no solo para nosotros que ya conocemos a Dios, sino también para aquellos que aún no han conocido a Dios o solamente lo han oído, porque dice que algunos solo me conocen de oídas, esa es su palabra, pero en realidad no lo conocemos porque no nos hemos abierto una relación con Él. Y a mí me gustaría que tú, que nos estás viendo, puedas, ¿no?, empezar a buscar a Dios y tratar de conectar con Él, ¿sí?
reconociendo de repente que hasta el día de hoy de repente hemos hecho mal, porque Andy ni yo somos perfectos, cada día estamos tratando de mejorar y sí, a veces pecamos porque no somos perfectos, a veces no somos santos, el único santo es Dios, pero tratamos de hacer las cosas conforme a la palabra. Entonces, los invitamos, ¿no?, a seguir con esta secuencia. Andy, ¿alguna conclusión? Este, bueno, probablemente para vos que nos estás viendo y que eh, todavía no has tomado una decisión respecto a Dios, eh, bueno, o sea, ¿cómo lo busco? Pues, o sea, eh, probablemente más adelante, en pláticas posteriores a esta, eh, vamos a ir desarrollando tal vez más sobre, entonces, ok, tengo que buscar de Dios, pero ¿cómo? Pues, ¿cómo lo hago? Eh, sí tenemos una segunda oportunidad, sí hay una segunda oportunidad. No sé lo que habremos hecho, pero sí tenemos una segunda oportunidad. Sí podemos volver a comenzar, claro. A pesar de que podemos volver a comenzar, las consecuencias siempre van a seguir allí. Eso, o sea, volver a empezar no significa entonces que ya no me va a pasar nada, ¿no? Las consecuencias van a seguir siendo las mismas. La diferencia es que a pesar de que lleguen las consecuencias a mi vida de lo que yo hice en mi pasado, ahora yo tengo la oportunidad de ser perdonado. Ahora yo tengo la oportunidad de cambiar. Porque quizás más adelante también lo vamos a tocar, este, esta parte de las buenas nuevas, respecto a que, ok, si yo soy perdonado, mi responsabilidad es no volver a pecar. Hay muchas corrientes que nos hablan y bueno, la relatividad en la que hemos caído en la actualidad, pues nos hace pensar de que pues nunca vamos a dejar de pecar. Pero la Biblia nos llama, ahí en el libro de Hebreos, Dios nos llama a que debemos de tener santidad para poder ver al Señor. Es decir, debemos de llevar una vida en la cual el pecado sea cero y la santidad sea millones, billones, trillones hacia arriba. Claro, todo eso es un proceso de vida que hasta que nos vayamos de esta tierra terminaremos todo ese progreso. Sin embargo, siempre ten en cuenta desde ahorita hasta en la próxima que nos volvamos a ver, si es que tenemos la oportunidad de hacerlo, que a pesar de que hayas pecado, independientemente de lo que hayas hecho, puedes volver a empezar con una nueva responsabilidad de que si querés volver a empezar y querés buscar el perdón de Dios, a partir de ahí entonces tenés la responsabilidad de no volver a hacerlo. Claro, eso también es otro tema. Okay, ¿cómo yo entonces hago para no regresar? ¿Cómo hago para no volver a lo que yo hice? Otro buen tema para que lo podamos platicar después. Pero sí Bueno, poder volver a empezar. Yo te animo a que, eh, aunque no sintas, eh, en tu corazón esa iniciativa propia ahorita, quizás o quizás sí, pues ores, hables con el Señor así como podás, porque no hay un método, no hay forma de hablar con Dios. Él nos conoce y al fin no nos podemos esconder de Él. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida, Él conoce tu vida, hasta de las cosas que escondes, Él las conoce. Habla con Él. Y yo estoy muy seguro de que si lo haces con sinceridad y con honestidad, el Espíritu Santo va a comenzar a hacer algo, a comenzar a hacer algo. Y a partir de ahí
podés ir obteniendo el perdón del Señor, que gracias a su amor pues lo hace. Resultado de ello somos nosotros, que ahora te estamos compartiendo esto, que en algún momento quizás también estuvimos en esos zapatos de que sí, que no, pero gracias a su amor, gracias a su favor, gracias a su bondad, pues ahora estamos aquí tratando de compartir pues lo que hemos podido aprender en todos estos años siguiendo a Cristo. Así que Dios te bendiga a ti que estás escuchando esto y si Dios nos permite vernos en una próxima y platicar en una próxima, pues primero Dios, que así sea. Bueno, aquí nos despedimos nosotros como equipo de misioneros digitales. Nos ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que hayan aprendido un poco acerca de lo que es el pecado y cómo esto nos separa de Dios. Y pues Andy, finalizando, les va a dar pues alguna información acerca de nuestras redes de Generación Radical. Claro que sí, no te olvides de que si te interesa más de este tema, pues podés visitarlos en YouTube. Aquí estamos como GR Internacional. También nos puedes buscar en Facebook como GR Internacional. También tenemos un TikTok. Tenemos Instagram. Nos puedes buscar con las mismas, con lo mismo que ya mencioné de GR Internacional. Eh, también tenemos una página web, www.somosgr, creo yo, ¿verdad, Kemi? Si no estoy mal, Sí, somos gr.com. gr.com, ¿verdad? Ahí nos pueden buscar también si estás más interesado. Y creo yo que también, pues, en la parte individual, si tenés si tenés alguna duda, alguna pregunta, nos podés ahí comentar en este video tus dudas y seguramente alguno de nosotros vamos a tener la oportunidad de poder contactarnos y poder responder si tenemos esa oportunidad. Así que seguinos, dale like. Si estás aquí en la página de YouTube, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos eh, algún otro video, alguna otra conversación, pues te notifique y puedas compartir con nosotros este tiempo. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias a todos ustedes. Bendiciones. Nos vemos en una siguiente oportunidad. No dejen de seguir escuchando los podcasts. Así que los amamos, los bendecimos mucho de donde estamos, de donde tú estés. Sigue buscando de Dios. Recuerda que Dios te ama y tiene un plan hermoso para tu vida. Cuídense.